Hola, esta es la información ahora. La IA es una plataforma digital de periodismo narrativo. Vamos a encontrar crónicas, ensayos, reportajes y análisis sobre una variedad de temas de actualidad que afectan a Querétaro, pero con una visión a América Latina. Su enfoque interdisciplinario mezcla la perspectiva de periodistas académicos y expertos de diferentes campos para ofrecer contenidos que son al mismo tiempo informativos, reflexivos, pero profundamente humanos. En esta primera temporada y a unos días de que termine la primera mitad del gobierno de Mauricio Curi y de que ingresen las administraciones municipales, responderemos una pregunta: ¿quién nos cuida? Son los 18 titulares de los municipios, el secretario de Seguridad Ciudadana y el fiscal general del estado. Son también los más de 1,000 elementos que en las distintas corporaciones están en la calle. Pero entremos en materia. El policía queretano tiene una edad promedio de 45 años. Está formado particularmente en Derecho y áreas relacionadas con la seguridad pública. Tienen una trayectoria marcada por años de servicio en la Fiscalía del Estado y roles de investigación. Según los portales de transparencia, el sueldo promedio de los titulares de seguridad de los municipios mencionados es de aproximadamente 49,627 pesos. Carolina Lenestrosa Oropesa es la única mujer que ejerce el cargo. También es la que más gana entre todos los policías, 101,514 pesos mensuales. El que menos gana es Hugo Hipólito Pérez, de Pinal de Amules, con 24,335 pesos. Pero en realidad es difícil, muy difícil conocerlos. Tenemos personas con información pública muy completa y otros cuyo perfil únicamente aparece nombre y cargo. Abordaremos asimismo en este amplio trabajo la represión y los derechos humanos. 3 de los 18 titulares han recibido alguna recomendación por el actuar de sus policías. Este es el contexto y así los califican desde el gobierno y la oposición. Se llama Antonio Zapata, diputado local del PAN. Escúchelo. En Querétaro realmente se persigue a los delincuentes. La policía busca ser amiga del ciudadano y enemigo del delincuente. Ella se llama Fabiola Larrondo, regidora de Morena en la capital, que es integrante de la Comisión de Seguridad Pública, y responde a si hay o no corrupción en la policía. Yo creo que en todas las policías de todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay seres humanos y hay fallas. Y obviamente pues hay situaciones lamentables donde a veces quienes son los encargados de la seguridad pues son débiles. Los números de la criminalidad. En este trabajo también abordaremos cuáles son los principales delitos que nos aquejan: lesiones dolosas, robo a vehículo, violencia familiar y narcomenudeo. Estos son los 4 delitos que más se han incrementado o se han mantenido constantes en Querétaro desde el inicio del gobierno de Mauricio Curi González y los 18 presidentes municipales que asumieron el cargo el 1 de octubre del 21. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que las lesiones dolosas pasaron de 4,768 denuncias a 4,725, lo que solo fue una disminución de menos del 1% en 2 años. El robo a vehículo pasó de 3,767 denuncias a 4,483, lo que tuvo un aumento del 19%. El narcomenudeo tuvo un aumento similar, al pasar de 1,154 casos a 1,783, lo que significa un aumento del 54%, según el mismo secretariado. Pero la violencia familiar pasó de 3,784 casos a 5,865, lo que implicó un incremento del 55%. A este delito, en específico a esto, le falta tratarse con una perspectiva de género. Mayra Dávila, vocera de Hadas Digital, una organización que en la Sierra Gorda recuerda casos en los cuales las mujeres son revictimizadas, pero no solamente en la Sierra, en todo el estado. Escúchela. Dijeron justamente que la casa estaba a nombre del agresor, entonces ella era la que tenía que retirarse a las horas de la madrugada, golpeada con su mamá mayor de edad y con sus hijos. Pero ¿cuál es el valor de estos números? Para hablar de seguridad hay 2 grandes indicadores. Por un lado, el INEGI publica una encuesta trimestral sobre la percepción de la ciudadanía. ¿Cómo se siente en su ciudad? La última medición muestra que la percepción de inseguridad creció casi un 5% en el segundo trimestre del año. Casi 6 de cada 10 personas viven con miedo. Pero, ¿qué hay de la policía a pie? El INEGI revela que hay 1,166 elementos que vigilan a más de 2 millones de personas. El estado está por debajo de la media nacional de 0,9 elementos por cada 1,000 habitantes. La respuesta, aunque subjetiva, es un poderoso indicador. Incluso el diputado panista Zapata Guerrero reconoce que gobernar
es tratar de administrar percepciones. ¿Gobernar es comunicar? Gobernar es comunicar. ¿Pero qué administra un gobernante? Un gobernante administra percepciones. Un gobernante comunica. Por otro lado, están los datos duros generados a partir de las denuncias hechas por la ciudadanía. Son las carpetas de investigación, las cuales nos sirven para la incidencia delictiva y de las cuales ya hablamos. Guillermo San Román, el coordinador del Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana, explica que medir la inseguridad es un tema complicado, un punto medio entre las percepciones y las carpetas de investigación registradas ante la Fiscalía. Desde el punto de vista del tomador de decisiones, pues está viendo un mapa desde la tranquilidad de su escritorio y dice, no, pues acá. ¿Cuál de las dos perspectivas es la correcta? Probablemente ninguna. Más bien hay que estar observando continuamente todos los puntos de vista. En México medimos percepción de inseguridad por un tema de que se asume que el mexicano es machista y los hombres no tienen miedo. La inversión en seguridad. ¿Cuánto se gasta en seguridad en Querétaro? Cada municipio destina entre el 5 y el 19% de su presupuesto. Aunque hay que destacar, no todo el recurso implica seguridad, ya que hay algunos municipios en donde se incluyen áreas de protección civil y tránsito. Corregidora es el municipio que más invierte por habitante, 1,718 pesos. El Marqués y Huimilpan son el segundo y tercer municipio, con 1,411 y 1,389. ¿Y la inversión para los sueldos de los policías? Es un tema complicado, carecen de Infonavit y esa es un área de oportunidad, al menos así lo dice Luis Salinas, quien es parte del comité organizador del premio al Policía del Año. Es muy complicado como ciudadano entender el quehacer del policía porque hay que subirse a la patrulla, hay que estar dentro de la corporación, ellos salen de sus casas enfrentando un Querétaro que a lo mejor los puede sorprender con malas noticias o con accidentes muy severos o con circunstancias que la ciudadanía no estamos tan acostumbrados a estar cerquita de ellos, ¿no? Sus condiciones de trabajo han sido también una lucha constante. Mario Aguilar Becerril, el representante de las empresas de seguridad privada en Querétaro, recuerda que en otros tiempos los policías no eran sujetos de crédito, lo cual sumado a los bajos salarios se prestaba a la corrupción. ¿La corrupción por qué se da? ¿Por qué se da? Bueno, la corrupción por qué se ha dado en los medios policiales. Muchísimos años antes que era la corrupción, era la mordida, principalmente los de tránsito, por los salarios tan bajos que estaban. Y además el problema que era parte del problema de la sociedad. Becerril agrega que también hay que voltear a ver a las jornadas criminales de los casi 1,000 trabajadores de seguridad privada, un espacio donde, dicho sea de paso, hay una ley que está pendiente desde hace 3 años, una promesa del diputado panista Guillermo Vega. Y son gentes que son explotados por esas empresas. Y digo que son explotados porque en esas empresas los obligan a trabajar en esos turnos, yo digo turnos criminales, de 12 por 12 o 24 por 24. El abuso, una práctica de los que nos cuidan. La policía, esos elementos que nos cuidan, se han excedido al momento de querer imponer la voluntad del Estado. En recomendaciones de organismos de derechos humanos y testimonios de viva voz, se expone la violencia con la cual actúa la fuerza pública. La Defensoría de los Derechos Humanos ilustró algunos casos muy puntuales. Por ejemplo, en Querétaro, los uniformados que fueron agredidos respondieron con más violencia, golpeando a un joven hasta provocarle la muerte. Un caso que valió esa recomendación. Hay otros que terminaron con un mea culpa, por no decir usted disculpe. Imagínense, 2 policías en el municipio del Marqués violaron a una compañera. La corporación solamente prometió que estos actos no se iban a repetir, no hubo castigos. Pero ¿qué tan complicado es ser activista en este Querétaro? Escolásticas es quizá el caso más representativo, pues el uso de perros, piedras y detenciones arbitrarias fueron causa suficiente para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera una recomendación por violaciones graves. Hubo tortura. Así lo recuerda Lorenia Trueba, abogada de las familias que vivieron la represión de ese día. Entonces se congregaron y en ese momento empiezan a, fue un operativo, como si hubieran ido a detener al Chapo. En Amialco de Bonfil, activistas indígenas viven una situación similar, todo por querer defender el agua de su territorio. La violencia proviene de los mismos que nos dicen cuidar. Yo fui agredida 2 veces físicamente por grupos paramilitares, pues encabezados por funcionarios públicos. Y hace poquito nosotros hemos tenido por lo menos 6 detenidos con lo del tianguis y con lo del agua, 3 intentos de ejecución extrajudicial y fueron
policías municipales, policías estatales y funcionarios públicos. Y sí, ser activista puede costar eso que no puede volverse a tener, la vida. Al alzar la voz, ¿qué es lo que cuesta? Pues la vida es lo que más ha costado y sigue costando. Desde el sexenio pasado, la seguridad pública ha estado bajo un grupo vinculado a Juan Martín Granados Torres, hoy asesor en políticas públicas. En él se incluyen a su hermano Juan Marcos, que fue secretario de Seguridad Ciudadana, su esposa Mariela Ponce, que en la actualidad es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y su compadre Alejandro Echeverría Cornejo, que casi por 9 años fue fiscal, y en su relevo acaba de entrar Víctor de Jesús Hernández, otro incondicional de Granados Torres. A la ecuación se suma Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Querétaro, quien lleva en el cargo más de 8 años. Para Antonio Zapata Guerrero, presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, esto no representa un mayor problema, pues antes de los vínculos están las trayectorias. Escúchenlo. Entonces, el que sea esposos no implica que no sean profesionales, que no actúen con ética y con responsabilidad. Y eso se lo reconozco tanto a la doctora Mariela como al doctor Juan Martín. Los dos son profesionales distinguidos. Sin embargo, para San Román, el especialista en seguridad en la universidad, dice esto. Rápidamente se mostró que era un feudo personal, vuelto posible, pero también corrupto por su dependencia de estas relaciones familiares. ¿Quiénes nos cuidan? Una pregunta amplia que responderemos a partir del análisis a las 18 realidades de cada municipio de Querétaro. Exploraremos municipios como Jalpan, donde el titular pasó de ser plomero y taxista a encargado de seguridad. Otros más como la capital, donde los cargos se han eternizado. Juan Luis Ferrusca lleva casi una década en el cargo. Ingresa a nuestras redes. Información ahora. La IA. Bienvenidos.